Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Shemot, que en español es Éxodo. Al comienzo se narra que las almas que entraron a Egipto de los hijos de Israel eran 70 y murió toda esa generación y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Desconoció a José, ese nuevo rey que se levantó en Egipto, y comenzaron a esclavizarlos, a hacerles trabajar trabajos duros, y edificaron para ellos las ciudades de Pitom y Ramses. Este era un cambio muy grande, porque los hijos de Israel eran príncipes, eran los hermanos y descendientes de José, el rey de Egipto, eran tratados con grandes honores, y ahora pasaron a ser esclavos, sometidos con trabajos forzados. Un cambio muy grande, un flagelo muy duro de soportar. Después de comenzada la esclavitud, se narra inmediatamente el nacimiento de Moshe. Moshe nació sexmesino, al sexto mes. Había un decreto que el faraón había promulgado de matar a todo varón que naciera de los hijos de Israel. Por eso calculaban, cuando llegaba, estaba premiada, calculaban el noveno mes, ellos sabían, cuando llegaba el noveno mes lo iban a buscar y lo mataban a los hijos de Israel, lo arrojaban al Nilo. Eso era a raíz de un sueño que el faraón había tenido, que un cordero desequilibraba a un gran número de personas. Los astrólogos, los consejeros del faraón le dijeron que eso significa que van a ser el salvador de Israel. Por eso hicieron ese decreto al faraón de arrojar todo niño que naciera al Nilo, y así evitar de que naciera de que viviera el salvador de Israel. Pero como Moshe nació el sexto mes, lo conservaron durante 3 meses, y cuando no lo pudieron ocultar más porque los soldados lo iban a venir a buscar, lo colocaron en la orilla del Nilo, en un cesto, y la hermana de Moshe, Miriam, lo siguió con la vista al cesto para ver qué ocurría con él. Entre los juncos lo habían colocado. Vino la hija del faraón a sumergirse en el río, vio al niño y dijo: seguramente este es uno de los hijos de los hebreos. Lo tomó, se lo llevó a su casa y lo crió como un hijo. Cuando Moshe creció, fue a ver qué ocurría con sus hermanos hebreos y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y lo mató al egipcio y lo escondió en la arena, lo ocultó en la arena. Pero eso se supo, el faraón lo quiso matar a Moshe, por eso Moshe huyó. ¿Dónde se fue? Se fue a Midian, está escrito en el versículo, pero más adelante está escrito que cuando Moshe habló con el faraón tenía 80 años y Aarón tenía 83 años, Aarón era el hermano de Moshe. Y cuando huyó tenía 18 años, está escrito en el Midrash, o sea que transcurrieron desde que huyó de Egipto hasta que volvió y habló con el faraón 62 años. ¿Dónde estuvo? Jonathan Ben Uziel lo revela también en el libro Sefer Yashar. Él fue a África, a Kush, y el rey de ahí se llamaba Angías, estaba sitiando la ciudad. ¿Por qué? Porque él había salido a enfrentar a unos pueblos que se habían sublevado de su reinado, y cuando volvió, los que había dejado al mando de la ciudad habían cerrado las murallas, no podían entrar. Por eso el rey Angías quedó sitiando la ciudad de Kush durante 9 años. Moshe llegó en el momento en que comenzó el sitiado y se quedó con ellos 9 años, con el rey de Kush, que estaba afuera sitiando su propia ciudad porque no podía entrar. Esto está escrito en detalle en el libro Sefer Yashar también. Después de 9 años de sitiar la ciudad de Kush, el rey Angías murió, y los guerreros designaron por rey a Moshe porque vieron que era un hombre capaz, valiente, fuerte, sabio. Lo designaron rey, y Moshe reconquistó la ciudad, entró con todo el ejército que estaba con él, y fue rey en Kush 40 años. Después de esos 40 años, los de Kush lo echaron a Moshe porque vieron que no adoraba a sus dioses, a los ídolos de ellos. Vieron los habitantes de Kush que Moshe no adoraba a sus dioses, y la reina, que era la esposa del rey Angías, que se la dieron a Moshe por esposa, él no se llegaba a ella porque así había recibido un precepto de sus ancestros, y lo echaron. Le dijeron que se fuera, y le dieron algunos presentes y se fue.
hasta ahí habían pasado 49 años, 9 años sitiando la ciudad, más 40 años que fue rey, 49 años. Fue a Midian, donde vivía Yitro, y Yitro le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Eres egipcio por la vestimenta? Y le contó, fui 40 años rey, me trataron muy bien, me enviaron con grandes honores, pero Yitro pensó, este es un fugitivo, se escapó de ahí, lo puso en el calabozo, estuvo ahí 10 años en el calabozo. Durante esos 10 años la esposa de la hija de Yitro, que era Tzipora, lo alimentaba a Moshe, en el calabozo le daba pan y agua. Después de 10 años, ella le pidió a su padre que fuese a ver qué ocurre con el siervo egipcio que está en el calabozo, a ver si vive aún. Y Yitro fue a ver, vieron que estaba vivo, que estaba orando a Dios, y lo sacaron del pozo, era un pozo del calabozo de ellos, y había un bastón insertado ahí que había tomado Yitro cuando estuvo en Egipto. Él había tomado un bastón, era el bastón de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, que habían llevado, habían hecho todos los milagros. El Eterno había entregado ese bastón y había pasado de mano en mano, había caído en manos de Yitro. Yitro lo insertó en su jardín y nadie lo podía tomar porque era muy pesado. Y él había dicho, el que lo tome le doy a mi hija Tzipora por esposa. Y Moshe lo tomó como si fuera una pluma y Yitro le dio a su hija Tzipora por mujer. Y tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer, como está narrado en el Pentateuco. Esto ya se narra que tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer, Moshe con Tzipora. Y después se le reveló el Eterno en el monte del Eterno. Vio una zarza que no se quemaba, estaba encendida a fuego y no se quemaba. Y un ángel lo llamó desde la zarza, le dijo, quítate los zapatos porque esta es tierra santa, aquí va a ser edificado el templo sagrado del Eterno, es tierra santa. Y Moshe se quitó los zapatos y sintió temor. Ahí se le reveló el Eterno y le dijo que fuese a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y ahí volvió Moshe, volvió a Egipto. Le pidió permiso a Yitro, su suegro, volvió a Egipto. Y ahí tenía 80 años, o sea, ahí están los 62 años que habían transcurrido. Desde que se fue tenía 18 horas, tenía 80 años, volvió. El Eterno le enseñó a hacer señales para mostrar ante el faraón, meterse la mano en el pecho y que salga leprosa, arrojar agua y que se convierta en sangre, también arrojar una vara y que se convierta en serpiente. Se le enseñó señales, hizo todas las señales ante el faraón, habló Moshe ante el faraón se rehusó a enviar a los hijos de Israel de Egipto y por el contrario endureció su labor, no le daban siquiera los materiales para hacer los ladrillos y les exigían que completaran la labor, y si hacían faltar un solo ladrillo de lo que habían producido el día anterior, colocaban uno de sus hijos en la construcción en vez del ladrillo. O sea que endurecieron mucho la servidumbre, la esclavitud de los hijos de Israel. Y Moisés le dijo a Dios, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Desde que he venido por mandato tuyo a hablar con el faraón, has endurecido la servidumbre. Y ahí termina la sección. Después, en la próxima sección de la Torá, ya comienzan las 10 plagas que después de eso el Eterno sacó a los hijos de Israel de Egipto con grandes riquezas, con brazo extendido. Lo sacó el Eterno con gran poder, quiere decir, lo sacó el Eterno con gran poder a los hijos de Israel, victoriosos de Egipto. Y en el Zohar, en el libro correspondiente a esta sección de Éxodo, en el folio 7, está escrito que la redención de Egipto es comparada a esta redención final que ahora esperamos, que estamos viviendo en el talón de los tiempos, y es algo similar. Cuando las aflicciones se intensifican, es el momento en que va a venir la redención. Cuando las angustias, los sufrimientos, las aflicciones se intensifican, ahí es que el Eterno los está probando a los hijos de Israel como el oro para ver si están puros, y los limpia de las impurezas, como en el crisol se coloca el oro en el crisol para limpiarlo de todas las impurezas. Así va a ser el último tiempo. Por eso esta época se llama el talón del tiempo, que es la época, los talones de la llegada del Mesías, los talones del tiempo. Y ahora estamos viviendo esa época. Todos los sabios ya están hablando de eso durante varios años, porque sabemos que estamos en los talones del tiempo. En cualquier momento el Mesías puede venir y se va a revelar. Nosotros
podemos resistir en esta época porque un crisol purifica el oro, o podemos no resistir el crisol. Hay elementos que no resisten, el oro sí resiste. Si estamos bien fuertes en lo que se nos solicita, sí vamos a resistir. Por eso Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, en el Zohar escribió en el folio 7, donde narra cómo va a ser el proceso de la venida del Mesías, donde las estrellas van a elevar al Mesías, lo van a elevar a lo alto y lo van a enviar aquí con una irradiación muy poderosa a la tierra. Todas las guerras esas que van a participar las estrellas, todo eso está narrado en el Zohar con todos los detalles en esta sección a partir del folio 7 en adelante, cómo va a acontecer. Y en ese folio, cuando se habla de la redención final, que es comparada con la redención de Egipto, Rabbi Shimon dijo esto: hay de la última generación que esté en la época de la venida del Mesías, hay de ellos, y bienaventurados los que estén en esa generación. O hay de ellos son bienaventurados. ¿Qué es eso? No, hay de ellos, porque las aflicciones van a ser muy duras. Se va a probar a los hijos de Israel como el oro en un crisol para que expelan todas las impurezas. O sea que van a resistir, son los que están fuertes. Y bienaventurados, eso hay porque las aflicciones van a ser muy duras. Y en el Tratado de Sotá del Talmud y en muchas otras fuentes se explica qué va a ocurrir en esa época, todas las enfermedades que van a venir, que como ahora estamos viendo, enfermedades que no hay cura, no se encuentra cura, enfermedades terribles que no se oyó en tiempos de antaño de esas enfermedades. El hijo se levanta contra el padre, no tiene vergüenza del padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, el yerno se levanta contra su suegro. Va a ser algo terrible. Y se va a salvar solamente el que esté bien aferrado a la Torá, como ahora vamos a ver más adelante. O sea que va a ser una época muy dura, pero bienaventurados, por otra parte. Hay de ellos porque van a tener que soportar todos esos flagelos, pero por otro lado, bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? Porque van a ver esa luz inmensa que se va a revelar del Eterno. Se va a revelar una luz inmensa que va a ser la luz de la revelación del Mesías. Por eso hay de ellos porque van a tener que soportar flagelos durísimos como lo que estamos viendo en la actualidad, y bienaventurados porque van a poder ver la luz de la venida del Mesías. Por eso es importante saber cómo actuar para resistir el crisol de hierro que vamos a ser probados como el oro. ¿Cómo hacer para resistir? Los alumnos de Rabbi Eliezer le preguntaron a su maestro: ¿qué podemos hacer para salvarnos de esos flagelos? ¿Qué se puede hacer para salvarse de esos flagelos que van a venir en los talones del tiempo? Rabbi Eliezer les dijo: estudiar la Torá y actuar con bondad. Con eso uno se va a salvar de los flagelos, va a poder soportar, resistir en esa época. ¿Y qué es actuar con bondad? Estudiar la Torá. Bueno, uno estudia la Torá, y tanto para estudiar de la Torá, ¿qué es actuar con bondad? Actuar generosamente, ser benévolo con el prójimo y cumplir especialmente el precepto de Onaat Devarim. Onaat Devarim es no hacer sufrir al prójimo. Hacer bondad es, todos sabéis, tiene dinero, darle dinero al pobre necesitado, y ir a visitar a un enfermo, ayudar a la novia a casarse, a comprar el ajuar, todo lo que sea bondad, hacer, dar al prójimo, saludar al vecino por el cumpleaños, o ir a visitarlo cuando está enfermo, o todo lo que sea de hacer bondad, pero a su vez cuidarse de Onaat Devarim, de no hacer sufrir al prójimo. Eso es elemental, una de las bases principales de la Torá. No hacer sufrir al prójimo. Por ejemplo, si alguien le pregunta algo a alguien, ¿dónde venden tomates? Y uno lo envía, ve 2 cuadras a la derecha y después dobla a la izquierda, ahí encontrarás un lugar donde venden frutas y verduras, ahí, y es una farmacia. Uno se está burlando de él. Eso es hacerlo sufrir vanamente. Sabe que nunca en la farmacia vendieron tomates. O cualquier otra cosa como estas le recuerda una persona que era pecador y se rectificó, y ahora viene uno y le dice: pero tú ahora quieres opinar, y lo que hacías hace un mes o hace 2 meses, ¿no te acuerdas? Uno le recuerda la falta de eso, es gravísimo, lo hace sufrir. Si él se rectificó, ya se arrepintió de lo que había hecho, ahora se está comportando correctamente, porque uno lo tiene que
en el medio del estudio, tú ahora quieres opinar cómo entrenar el estudio y no recuerdas lo que hacías hace 2 meses, eso es hacer sufrir. O si se convirtió al judaísmo, a decir, pero tú ahora quieres mostrar que comes comida kasher como nosotros y no recuerdas hace 3-4 meses comías cualquier cosa, comías animales prohibidos. Todo eso no se debe hacer, está haciendo sufrir al prójimo. Y es interminable la lista. Todo lo que sea hacer sufrir al prójimo está terminantemente prohibido. Eso se llama Onaat Devarim. Y se explica en el libro Sefer HaChinuch, en el capítulo 300 Shlach 338, el capítulo 338 está escrito acerca de este tema, que lo que se cita en el Talmud se menciona que ni siquiera se debe poner la vista en la mercancía si uno no tiene dinero para comprar. ¿Por qué? Porque el que vende se hace ilusión y quizá me compra y uno no tiene dinero para comprar, porque está mirándole la mercancía y lo está haciendo ilusionar con que quizá le compra. Hasta ese punto debe uno cuidarse de no hacer sufrir al prójimo. Por lo tanto, es muy importante este precepto de Onaat Devarim, no hacer sufrir al prójimo, y eso es lo que le dijo Rabbi Eliezer a sus discípulos, que para salvarse en esta última generación, que es la generación previa a la venida del Mesías, es hacer bien. Hacer el bien incluye no hacer sufrir al prójimo. Y en el Talmud se explica, en el Tratado de Bava Metzia, en el folio 59, en el folio 60, que eso se incluyen ahí, por ejemplo, las palabras que uno le dice a su prójimo y lo ofenden, lo humillan y se pone rojo de vergüenza y después se pone blanco, pálido, porque la sangre se retira hacia el interior, así explica Tosafot. O sea que todas esas cosas es hacer sufrir al prójimo, está prohibido en el libro de Sefer HaChinuch. En el capítulo que he mencionado, 338, se menciona que incluso a través de señales, de gestos, de indicios no se puede hacer sufrir al prójimo, que eso es algo muy importante, y está escrito acerca de los niños, incluso hasta ahí llega. Un padre quiere educar a los niños, debe intentar minimizar el sufrimiento que le hace atravesar. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, no, para educarlo lo voy a hacer sufrir con esto, no lo voy a permitir, quiere beber una bebida, no le voy a permitir, después lo hace sufrir para educarlo. Dice, hay que tratar de minimizar eso, tratar de hacerlo lo mínimo, hacerlo sufrir lo mínimo, lo que sea necesario para educarlo, sí, pero no pasarse. Y aquella persona que cumpla con esto, que incluso con sus propios niños, sus propios hijos, lo hace sufrir lo menos posible, va a tener esa persona grandes bendiciones de lo alto, vida, bendición y honor. Vida, quien no quiere tener vida, una vida sana, vida es no vivir sobre la tierra moral, sino poder vivir con intensidad. Bendición, que la bendición de lo alto esté con uno, y también honor. Esa persona va a tener honor. O sea, hasta ese punto llega una persona que con sus propios hijos, incluso con sus propios hijos, uno dice, yo puedo, ¿por qué? Porque soy el padre. También se abstiene de hacerlo sufrir en toda la medida de lo posible, va a recibir todo esto, vida, bendiciones y honor. O sea, cuán importante es este precepto de no hacer sufrir a las demás personas, incluso a los niños pequeños, incluso que lo tienen que educar, incluso sea el padre. Con más razón, todas las personas que no están vinculados con él, que no son sus hijos, que no debe hacerlo sufrir, a nadie se debe hacer sufrir. Ahora bien, ¿qué sí se debe hacer? Había una historia que ocurrió con el gran rabino Abraham Genichovsky de la Academia de Chivin. Vamos a ver algo totalmente diferente, algo que ocurrió. Él, todas las noches de Shabbat, tenía un estudio con un discípulo importante, un discípulo. Tenía un estudio todas las noches del día de Shabbat. Shabbat a la noche estudiaba con él en su casa. Venía el discípulo, un hombre grande, ya estudiaba en la academia, tenía una categoría alta. Venía, estudiaba con él todas las noches de Shabbat, el rabí Abraham Genichovsky, director de la Academia de Chivin,
le abría la puerta, él entraba y estudiaban. Un Shabbat, una noche de Shabbat, vino el alumno, el discípulo de Rav Genihovsky, y sin querer pulsó la campana de la puerta, lo que hizo sonar la campana. Y en Shabbat eso está prohibido hacer. Pero sin darse cuenta, o se descuidó sin querer hacerlo, o se olvidó, no se dio cuenta, hizo sonar la campana y sonó un ruido muy grande, porque la campana suena en toda la casa. Y eso es bastante complicado, transgredir el Shabbat, aunque sea involuntariamente, pero así, de una manera que todos lo ven, no es, todos van a saber si fue sin intención, pero al verlo uno lo hizo, aunque sin intención, no es agradable. Por eso, ¿qué ocurrió? El rabino Abraham Genihovsky oyó la campana y se dio cuenta de todo. ¿Qué hizo? Se quitó la ropa, estaba con la ropa de Shabbat, su ropa de gala, se quitó la ropa, se puso su pijama y entró a la habitación. El alumno veía que no le abría, pero él sabía, el maestro está ahí. Comenzó a golpear a la puerta, nadie le abrió. Golpeó nuevamente, insistió, nadie le abrió. Esperó unos minutos, volvió a golpear a la puerta, él sabía, el maestro está ahí, nadie le abrió. Nuevamente golpeó la puerta y ahí salió el rabino Abraham Genihovsky, salió frotándose los ojos como recién levantado de la cama y haciendo gestos de haberse levantado recién de dormir. Uy, disculpa, mucho tiempo golpeando, disculpa, está tan cansado, y se frotaba los ojos así, como haciendo todo tipo de gestos de que recién se levantó de dormir. Por favor, discúlpame, por favor, pasa, siéntate ahora, me preparo ahora, siéntate, toma asiento, y se fue, se preparó y vino a estudiar con el alumno. Eso es ser cuidadoso, ser generoso, ser bondadoso, hasta ese punto. Cuidar el honor del prójimo hasta ese punto. A él no le importa, no le importó que piense que se acostó a dormir, eran las 9, se aclara en la historia, salió en el Shulchan Shel Shabbat, en la edición, que eran las 9:30 de la noche, cuando golpeó el alumno, tocó la campana y después golpeó la puerta. Y no era, el rabino no se acostaba a esa hora, pero así y todo, él hizo eso para que su alumno no se sintiera mal, no se sintiera avergonzado por haber pulsado la campana, haber tocado la campana en Shabbat, y aunque fue sin querer, pero para que no sea avergonzado, incluso que fue sin querer, todos lo iban a saber, pero para que no sea avergonzado hizo eso. No le importó que pensara que se acostó a dormir, nada, no le importó, sino lo único que le importaba era resguardar el honor de la otra persona. Así debemos actuar cuando hay dos posibilidades: siempre ser generoso, hacer la bondad, lo de hacerlo sufrir, evitarlo siempre, nunca hacer sufrir a la otra persona. Así vamos a poder recibir al Mesías, que en cualquier momento, no podemos decir ahora, en el próximo minuto, mañana, no se sabe cuándo, estos son los días, este es el tiempo, en cualquier momento puede venir. Sabemos que estamos viviendo la época de los talones mesiánicos, ya lo reveló el sabio Ben Ish Hai, que eran la época de los talones mesiánicos. Faltaba rectificar el talón, todo el tiempo se compara a un cuerpo completo, faltaba rectificar solamente el talón de Adán, o sea, habían sido rectificados los brazos, el cuerpo, todo fue rectificado en la cabeza, solo faltaba el talón. Hace 100 años, un poco más de 100 años, escribió eso el sabio Ben Ish Hai, faltaba el talón. Ahora han pasado más de 100 años, quiere decir que ya las rectificaciones quizá falta muy poco, un grado solamente, algo mínimo. En cualquier momento se puede revelar el Mesías. ¿Y cómo vamos a poder soportar esto del crisol de hierro como el oro, que el Eterno lo prueba, saca todas las impurezas? Siendo bondadosos. Y con estas dos historias que he contado, una cómo no se debe actuar, otra cómo sí se debe actuar, incluso en casos tan pequeños, que parece tan pequeños como esto, también en eso de cuidarse, de hacer bondad siempre, no hacer sufrir al prójimo. Esa es una de las claves importantísimas de ser bondadoso
con el prójimo, como ya sabemos, hacer bondad directamente, dar dinero, dar un saludo o ir a visitar al enfermo, eso es en la práctica, pero también esto, que no hay una acción, como está escrito en el libro Sefer HaChinuch. Esto no es una acción, hacer sufrir al prójimo, son palabras, por eso no hay un castigo estipulado en la Torá. Pero el Eterno tiene otras cosas que no son con látigo de cuero, látigo de vaca, sino hay otras cosas que el Eterno tiene, y esas son todas las penurias que estamos viviendo en esta época, que son las enfermedades, los flagelos, que se levanta un hijo contra su padre, la hija contra su madre, el yerno contra su suegro. Todo eso que está escrito en el Tratado de Sotá al final, que va a ocurrir en esta época. ¿Por qué estamos viviendo eso? Porque es la última rectificación y tenemos que padecerlo. Si somos generosos con él, haciendo el bien, tanto en la práctica, lo que es tangible, dando de lo nuestro al otro, y también en esto que no es tangible, no hacerlo sufrir al prójimo, que está tan destacado en la Torá, como está escrito en la sección de Onaat de Barim, hacer sufrir al prójimo y temerás de tu Dios. ¿Por qué? Porque esto no se puede devolver. Si uno lo estafa al otro con dinero, lo puede devolver y con eso restaura la falta. Esto que lo hizo sufrir no lo puede devolver, ya lo hizo sufrir. Por eso hay que ser tan cuidadosos, ser bondadosos, y en especial en esto, no hacerlo sufrir al prójimo. Así vamos a poder superar este crisol de hierro que es esta época que estamos viviendo, que se prueba al oro, de que no tenga ninguna impureza, como se prueba al oro, así se nos prueba a nosotros en esta época que es inminente, en cualquier momento puede producirse, como he mencionado, la llegada del Mesías. No está probando el Eterno como el oro, purificándonos para que estemos bien preparados a recibir al Mesías y podamos disfrutar de esa época, como dijo el sabio Rabbi Shimon Bar Yochai: bienaventurado el que vive en esa época, porque va a poder ver toda inmensa luz. Y para estar preparados para ver esa inmensa luz debemos hacer esto, hacer bondad con el prójimo de las maneras que he explicado hasta aquí. La enseñanza de esta sección que os quiero transmitir, la sección Shemot.